vio la foto dijo, ay, pero esos niños, ¿por qué se enojan con el creador? No, dijo creador y todo, y yo, uy, tan elegante. Dijo, pero ¿por qué se van a enojar con el creador? No te enojes con Dios. ¿Usted alguna vez se ha enojado con Dios? ¿Alguna vez ha sentido enojo hacia Dios? ¿O como que le hizo un pequeño reclamo o un gran reclamo? ¿O le puso una queja, un PQR, ¿sí? Preguntas, quejas y reclamos. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué de esa manera? Yo creo que al menos el 90% lo habremos hecho en algún momento, ¿sí? Ya sea en una situación de enfermedad, en una situación económica difícil, o del corazón, a nivel emocional, a nivel sentimental, pero en algún momento tal vez le hayamos hecho esa pregunta a Dios. ¿Cuál? ¿Hasta cuándo? Y ese hasta cuándo es una pregunta de crítica. Es una pregunta que denota angustia, pero que también denota liberación de esa situación. Uno está esperando que llegue el fin. Uno quisiera saber hasta cuándo se va a presentar esa situación como tal. Y cuando uno está viviendo momentos displacenteros, momentos angustiosos, entonces se evidencian una cantidad de sentimientos que a partir de allí juzgamos los hechos y creemos que eso que yo estoy pensando y sintiendo es real, solo por cómo yo me siento. Entonces, como yo lo percibo, como yo me siento, para mí esa situación es real. Pero a veces no miramos realmente lo que está pasando. En las Escrituras, los antiguos, y uno de ellos, por ejemplo, David, eran expertos en evidenciar un catálogo de emociones y sentimientos, así como usted y así como yo. Usted lee los salmos y va a encontrar a un David arriba, súper eufórico, súper feliz, súper agradecido, pero luego va a encontrar a un David súper deprimido, súper angustiado, súper triste, pero también a un David súper enojado, en donde le pide al Señor que los acabe a todos. ¿Sí se ha encontrado con esos sub y baja? Que uno dice, pero Dios mío, ¿sí? Pues así también nos pasa a usted y a mí. Y cuando hablamos del mundo de las emociones, eso es un mundo complejo. A veces se le atribuye solamente a las mujeres, pero no, los hombres también tienen emociones, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente de una emoción, ¿qué es cuál? La ira, ¿sí? La ira. Y yo le pido que usted allí pueda cerrar sus ojos y que oremos al Señor y le pidamos que sea Él hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Espíritu Santo de Dios, hoy disponemos nuestra vida, disponemos nuestra mente, Señor, para escuchar tu palabra, para poder entenderla, porque es tu Espíritu Santo quien nos ayuda a eso, para poder recordarla, pero sobre todo para recibir la confrontación de parte tuya, en donde debemos hacer lo que es correcto y poder poner en práctica, Espíritu Santo de Dios. Si en este momento yo considero que esto tiene que ver conmigo o que tal vez no tiene nada que ver conmigo y sencillamente eso me excluye de escuchar la palabra, te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú redarguyendo a cada uno de nosotros, Señor. Que seamos sensibles a tu voz, a tu palabra, Señor Jesús. Amén. Hay algo bien importante. Las emociones son aspectos básicos del ser humano. Son respuestas automáticas y voluntarias. Son respuestas biológicas. Todos los tenemos. ¿A raíz qué? Del pecado experimentamos emociones displacenteras. Pero los sentimientos es algo diferente a las emociones. A veces creemos que es lo mismo y no, son dos cosas diferentes. Los sentimientos es cuando ya somos conscientes de esa emoción y empezamos a interpretar esa emoción y podemos desarrollar estados de ánimo. Entonces, yo puedo experimentar la ira,
¿sí? Que es una emoción muy controversial, es una reacción biológica, como les decía, voluntaria, espontánea, pero se me puede convertir en un sentimiento, es decir, en un estado emocional más prolongado, en donde tiene que ver la respuesta que yo doy a eso. Entonces, cuando yo siento ira, que es la emoción básica que todos tenemos, aquí nadie puede decir, yo nunca he sentido ira, así todos, porque es una emoción básica, ¿sí? Eso, si yo no lo resuelvo bien, se me puede transformar en un estado más prolongado. Y puedo empezar a experimentar un estado de ánimo como enfado o enojo, irritabilidad e inclusive tener manifestaciones agresivas. Y ahí es cuando uno habla de una agresión abierta, ¿sí? Pero también hay agresiones pasivas, hay iras pasivas. Y es cuando a la persona no le gusta la confrontación, pero hay sarcasmo, hay aquellas afirmaciones negativas, hay aquellas miradas displicentes en donde tú no ves que está gritando o que está insultando o que está pegando, pero tú sí ves que la persona es muy sarcástica, que la persona constantemente está mandando indirectas, ¿sí? Y tú la puedes ver muy sonriente y muy tranquila, pero decirte de todo. Esa es una agresión pasiva, pero finalmente es ira, ¿sí? Entonces, yo soy más del equipo de una agresión abierta o de una agresión pasiva. Ahí nos vamos ubicando cada uno de nosotros. Fíjense que la ira aparece cuando yo me siento atacado, de cualquier manera. Esto es muy subjetivo, ¿sí? Si yo considero que algo está pasando y que me ataca, yo voy a buscar defenderme. Muy, muy subjetivo. Hay personas en donde si tú le saludas con una palmada en la espalda, se sienten ofendidas y su respuesta va a ser totalmente a la defensiva. Entonces es muy subjetivo que una persona se sienta atacada. Pero también la ira aparece cuando yo estoy ante una situación de injusticia, donde yo considero que no debería ser. ¿Sabe cuál es el punto? Que a veces no tenemos claridad sobre lo que es injusto, sobre lo que no debería ser. Y a la luz de la palabra vamos a aclarar un poco eso, porque ahí viene mucho la subjetividad. Es que a mí me parece, es que no debió ser, no me tuvo que haber hablado de esa manera. Entonces vamos a aclarar un poquito qué es eso de injusticia y qué tiene que ver con el hecho de que yo me enoje con Dios. Si yo me enojo es con las personas, si yo le respondo es a las personas, pero nos vamos a dar cuenta que todo tiene un inicio y es un espiral. Cuando usted y yo experimentamos ira, que es una emoción, un sentimiento, una emoción, muy bien. ¿Y cuál sería el sentimiento o ya ese estado de ánimo prolongado? El enojo o el enfado o ser una persona irascible o irritable que usted dice, oiga, no se le puede decir nada porque mismo explota, o sea, siempre es como una chispita ahí. Eso ya es un estado de ánimo permanente y es cuando uno dice, esa persona está lidiando con la ira, porque ya es un estado permanente. Entonces, cuando nosotros experimentamos la emoción de la ira o ya hay un estado prolongado o permanente, surgen preguntas de ¿hasta cuándo? ¿Por qué pasan las cosas? Pero ¿sabe una cosa? Realmente la pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué a mí? Y todo se enfoca en uno mismo. Y yo le voy a dar algunas de esas causas de por qué uno dice ¿por qué a mí? Que es una respuesta natural en el hombre. Y es porque el enfoque está en uno mismo. Y es porque las cosas no me salen como yo quiero. Entonces vamos haciendo el ejercicio. Cada uno va pensando en si ha experimentado esos momentos. Acuérdense que hay una ira o una agresividad abierta, pero también hay una pasiva. Entonces, porque las cosas no salen como yo quiero. Porque no me dan lo que yo quiero. Porque me corrigen o me llaman la atención. Porque me quitan lo que es mío o lo que me pertenece. Porque no me tratan como yo me lo merezco. Porque me dicen qué debo hacer, me dan instrucciones.
porque tengo lo que tengo y no lo que yo creo que debería tener. Y en el caso de los hombres, dichos por ellos, porque tienen hambre, ¿cierto que sí? Que se enojan cuando tienen hambre y no pueden comer. ¿A Juan le pasa? No, al único, porque la mayoría dijeron, sí, tenemos hambre y no hay, nos da rabia. ¿Alguno de esos le ha pasado? Imagínense que estos porque me los dieron una niña de 7 y de 12 años. Pero así, las sacaron súper rápido. Y yo decía, exacto, o sea, es tal cual lo que le pasa a un adulto o a un anciano. Entonces mire que esto no tiene estrato, esto no tiene edad, esto no tiene nada. Cada uno de nosotros lo experimentamos. Así que la respuesta a cada una de esas preguntas, ¿por qué a mí? Respecto de todo lo que estuvimos hablando, es buscar un culpable de esa insatisfacción. Y por lo general nos encontramos luchando con el plan de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que al que primero responsabilizamos, ya sea en nuestra mente, aún sin verbalizarlo, es a Dios. Es como lo que hablan de buscar un chivo expiatorio. Y yo necesito descargar mi insatisfacción sobre alguien. Yo necesito manifestar eso que estoy sintiendo sobre alguien, porque no tengo la capacidad de resolverlo. Así que esto lo podemos resumir en 3 grandes problemas, ¿ves? En 3 grandes falacias, es decir, engaños que nuestra mente tiene para pensar en por qué a mí, por qué no obtengo, por qué no me dan, por qué me quitan, por qué me tratan o cosas por el estilo. Y la primera de ellas es que si yo creo en Dios, si yo me congrego, ¿sí? Si yo leo la Biblia, entonces todo va a ser mucho más fácil. Ojo, y Dios va a evitar que me pasen cosas malas. Esa es una gran mentira que tenemos a veces en nuestra mente. Porque cuando viene la situación difícil, la pregunta es, pero ¿y por qué? O sea, si estoy creyendo en Dios, si estoy caminando, si estoy haciendo un poquito más, ¿por qué a mí? Esa es una gran falacia, una gran mentira. Que si creo en Dios, que si estoy con Dios, no me va a pasar. Y si me va a pasar es mínimo. O Dios va a meter la mano y va a quitar ese dolor de mi vida. ¿Van conmigo? Y si esto no sucede, es decir, si Dios no me evita el dolor, entonces la segunda gran mentira mental que tenemos es Dios no tiene el control de las cosas. A Dios le quedó grande. No, pero yo no pienso eso. Tal vez tal cual no. Pero cuando salgamos de aquí hagamos el ejercicio permanente, ¿sí? Y cuando yo no recibo, no obtengo, o todas esas preguntas que nos decíamos porque a mí pasan en nuestra vida, entonces decimos, Dios, ¿por qué no lo evitó? Pero si Dios puede hacerlo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no le habla? ¿Por qué no lo cambia? ¿Por qué no hace que las cosas sean diferentes? Y esto, dudar de que Dios tiene el control de todas las cosas, es cuando yo he dejado de confiar en Dios. No hay otra forma. Para yo dudar de que Dios perdió el control, es porque yo dejé de confiar y de creer en Él. Así que hay algo más, y es la tercera creencia errónea que tenemos, y es, tengo que hacer algo. Yo lo tengo que resolver. Yo tengo que mirar cómo me muevo. Es que yo no puedo esperar que me caiga del cielo. Yo tengo que hacer las cosas. Es que si no cambia, entonces yo le tengo que decir qué es lo que debe hacer para que cambie. Es que si las cosas no se dieron, yo tengo que hacer que suceda. ¿Sí me hago entender? Entonces, la primera es, Dios está conmigo, me va a evitar el dolor. Ah, viene el dolor, Dios no fue capaz. Ah, Dios no fue capaz, ahora me encargo yo. ¿Sí están conmigo? Y este tipo de creencias es el resultado, ahora sí, de 3 grandes problemas o preocupaciones. Y aquí nos vamos a detener en cada uno de ellos. Y la primera preocupación o problema que nosotros tenemos es con Dios, evidentemente. Y yo le invito a que me acompañe al Salmo capítulo 13. Vamos a ir moviéndonos en el Salmo junto con otros textos bíblicos. Como yo le decía,
Los antiguos, así como nosotros, somos un catálogo de emociones y de sentimientos. Y David sí que más. Y fíjese que en este salmo vamos a ver una transición en las palabras o los dichos de David. Primer problema o preocupación que tiene el ser humano es con Dios. Capítulo 1 dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás qué? Olvidando. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Eso es lo que le dice David. Así empieza el salmo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Esto cuándo se va a acabar? ¿Cuándo va a llegar el límite? Ya no quiero más. Vea, no me ve, no me escucha, no responde, no hace nada. Y tal vez o tal vez no, seguro es que está viendo, que está escuchando y que está haciendo, pero no me está dando la respuesta que yo estoy esperando. Y entonces, como no pasa lo que yo quiero, Dios se olvidó de mí. Ayer leía, solamente vi el nombre, el título del video, no sé qué más había, de un cantante, digamos como del mundo cristiano, muy reconocido, y el título era Dios se olvidó de mí. Esa era digamos como la entrevista que le iban a hacer, y estaba llorando y estaba afligido. Sí, es que si le pasó a David, ¿usted alguna vez ha llegado a pensar eso? O sea, Dios, ¿dónde está? Está ocupado con otros. Claro, es que mi problema no es tan significante como el de otro. Es que lo que a mí me pasa no es tan importante. ¿Qué sucede? Porque Dios no me escucha. Y yo le hago una pregunta. ¿Dios es el culpable de todo lo que sucede en el mundo y en mi vida malo? ¿Está convencido de eso? ¿O tendrá algo que ver? Y esto tiene que quedar muy claro. Y es que el sufrimiento existente en nuestro mundo es resultado de nuestras propias decisiones. Y eso en una sola palabra se llama pecado. Y obviamente la maldición que vino sobre la tierra. Por eso la tierra se va dañando. ¿Y por qué entonces siempre que hay un derrumbe o se desbordan los ríos, ¿quiénes son los primeros perjudicados? Los que están asentados todavía. Y que normalmente su condición económica es ¿cuál? Pobreza. Pero Dios sí es injusto. Pero Dios, ¿por qué permite eso? Pero ¿por qué todavía hay niños con hambre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios existiera, eso no estaría pasando. No sé si usted lo ha dicho o lo ha escuchado, ¿sí? Pero todo es consecuencia de esta naturaleza pecaminosa, que hace que tomemos decisiones equivocadas cuando no conocemos a Jesús. Y aún conociendo a Jesús, cuando queremos mirar para otro lado, también la seguimos embarrando. Así que es consecuencia del pecado de usted y mío. No es porque Dios se haya olvidado. Mire, Dios no se olvida de nosotros. Una cosa es que usted y yo nos sintamos desilusionados, desanimados, decepcionados, porque eso pasa, ¿cierto que sí? ¿Es pecado sentirme desanimado? No. ¿Es pecado que esté decepcionado de la gente? No, tampoco. Ayer alguien me decía, ay, yo siempre estoy para todo el mundo, pero cuando necesito a alguien no hay nadie. Y estoy esperando que estén para mí. Entonces yo le decía, pero tú no puedes dar esperando a que te devuelvan a cambio. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y si tú estás dando para que te devuelvan, perdiste. Y tu confianza debe estar puesta en el Señor. Muy fácil decirlo, pero cuando lo estoy viviendo, es otro cuento. Y si el que me decepcionó es alguien cercano a mí, es otro cuento, ¿cierto? Cuando no lo estoy viviendo, doy cátedra. Pero cuando lo estoy experimentando, ahí tiene que haber algo que se llama madurez. Y esa madurez solamente se adquiere cuando yo estoy caminando en el propósito del Señor. Una cosa es estar desilusionado, decepcionado, desanimado. Ojo, pero otra cosa es enojarme con Dios.
¿Usted sabe qué significa enojarse con Dios? Enojarse con Dios es sinónimo de decirle, tú eres el culpable. Tú eres malo, tú eres cruel, tú eres negligente, tú eres insensato. Ese es el significado de enojarse con Dios. Y les recuerdo, hay un enojo abierto, una agresión abierta, en donde ya no quiero más saber de Dios. Y para que uno va a la iglesia y empiezo a decir de todo. Y arremeto contra todo aquello que huela a Dios. Pero también hay una agresión pasiva, ¿se acuerdan? Y es, pues vean, yo estoy haciendo el devocional y no veo que pase mucho. Eso es ser pasivo. Y yo no me enojo con Dios, claro que sí. Cuando yo estoy siendo sarcástico con Dios, cuando yo le estoy dando indirectas, cuando yo estoy diciendo, pero tanto tiempo que llevo de conocer al Señor y no pasa nada, entonces, ¿cómo es? Y sabe una cosa, cuando yo empiezo a estar en ese punto, eso es un riesgo para que yo deje entrar otro tipo de creencias. Porque entonces alguien me va a decir, ¿sabes qué? Si haces esto, sí vas a obtener respuesta. A mí me funcionó. ¿Por qué? Porque yo empiezo a perder credibilidad y confianza en Dios. ¿Sí quedó claro qué es estar enojado con Dios? Enojarme con Dios abierta o pasivamente es decir, tú eres malo, tú eres cruel, tú eres insensato, tú eres negligente. Y Dios no es nada de eso. Absolutamente nada de eso. Y hay algunos ejemplos en la Biblia que yo creo que si usted le dicen, dígame una persona que se enoja en la Biblia, usted los tiene de una, ¿cierto? Los vamos a recordar un poquito. ¿Sabe por qué? Porque es que seguramente por ahí hemos pasado usted y yo. Porque nosotros somos especialistas en juzgar a los que ya no están y decir, uy, terrible. Pero es que la Biblia en Eclesiastés dice que el Señor hace que la historia vuelva y se repita. ¿Qué quiere decir? Que lo que leemos acá lo estamos viviendo usted y yo. Con modernidad, en jeans, pero lo estamos viviendo. Porque creemos que eso solamente fue para ellos y fue exclusivo. Acompáñeme a Génesis, capítulo 4, versículos 5 al 7. Caín y Abel, ¿se acuerdan? De los dos primeros hermanitos. Y dice el versículo 5, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. ¿Quién no miró con agrado? Dios a Caín y a su ofrenda. Por eso Caín, ¿qué? Se enfureció y andaba cabizbajo. 6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Di algo. Me esforcé, pero no lo recibió como yo quería. No me dio los aplausos que yo necesitaba. No me afirmó de la manera que yo estaba esperando. Siempre me está criticando, siempre está viendo el lado malo. ¿Y qué pasó con Caín? Se enfureció y andaba cabizbajo. Al punto de que eso hizo que tomara una mala decisión. ¿Cuál fue? Tomar la vida de su hermano. ¿Eso le solucionó algo? Al contrario, ¿qué hicieron con Caín? Lo desterraron. No solucionó absolutamente nada, agrandó el problema. Ahora vámonos para Job. Yo estoy yendo en el orden de los libros de la Biblia. No quiere decir que así haya sido en cuanto a tiempos. Job capítulo 10. Mire, con Job hay algo bien interesante. Y es que normalmente cuando nosotros escuchamos hablar de Job, entonces decimos, wow, Job, me le quito el sombrero, su paciencia, wow, todo ese corazón. Pero siempre hay la pregunta de, ¿y Dios por qué permitió que todo eso le pasara a Job? ¿Sabe por qué? Porque Job tenía un corazón orgulloso. Job le saca la hoja de vida al Señor y le dice,
mírame, o sea, soy buenísimo, ¿por qué te metes conmigo? O sea, mírame el descaro a Job, ¿sí? Versículo 10, capítulo 10, versículo 1 dice, ya estoy harto de esta vida. ¿Usted y yo alguna vez hemos dicho eso? ¡Qué pereza! Ya no quiero vivir más, estoy cansado, estoy aburrido. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Tengo derecho a decir cómo me siento y a decir todo lo que estoy pensando. Y nadie me va a callar y nadie me va a parar porque es que nadie está sintiendo lo que yo siento. Desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, imagínese, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? O sea, ¿qué le está diciendo Job a Dios? Si eres injusto, eres un cruel, o sea, ¿no me estás viendo? Qué miedo, ¿no? Imagínese. Versículo 4. ¿Son tus ojos los de un simple mortal? ¿Ves las cosas como las vemos nosotros? ¿Son tus días como los nuestros, tus años como los de nosotros, no los de un mortal? Para que andes investigando mis faltas. Imaginen lo que le está diciendo a Dios. O sea, no se ha metido. O sea, eso es lo que le está diciendo Job al Señor. Para que andes investigando mis faltas y averiguándolo todo acerca de mi pecado. Tú bien sabes que no soy culpable y que de tus manos no tengo escapatoria. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en la posición de Job? Y es sacarnos el limpio. Sacar pecho y decir, es una eminencia, a ver. O sea, yo, el otro. Yo, el otro. Y ese otro tiene que ver con Dios. Y un último ejemplo, y yo creo que es como el primero que a uno se le viene a la mente, ¿y es quién? Jonás, ¿sí ve que sí? Y entonces Jonás era un profeta, o sea, era un siervo del Señor, ¿sí? O sea, tenía todas las credenciales, estaba listo. Y el Señor le manda a hacer una tarea, y es vaya y le diga a los de Nínive que va a acabar con ellos, si no se arrepienten. Pero Jonás ya sabía y conocía al Señor y dijo, no, o sea, me va a ir a hacer perder el tiempo. Y aparte mi reputación va a quedar por el piso. Por eso Jonás se resistió a ir a hablar, porque él sabía que Dios, ¿qué iba a hacer? A perdonarlos, y ellos se humillaban. Capítulo 3, versículo 10 de Jonás dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, los de Nínive, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Capítulo 4, versículo 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Cómo así? ¿Que se arrepintieran? Pues sí, no recibieron el castigo que se merecían. ¿No le ha pasado? Que a veces uno está esperando que al malo le vaya mal, pero le vas mejor que a uno. ¿Sí o no? Y uno dice, pero ¿y esto en qué consiste? ¿Cómo es que vamos a hacer? Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 9 dice, pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¿Cuál planta? Pues es que Jonás estaba llevado. Y él se fue, se hizo un lugar y Dios hizo que creciera una planta para que no le pegara el sol al muchacho. Pero luego la planta se secó, salió el sol, empezó a quemarlo y Jonás se volvió una nada. Y entonces el Señor le dice, sí, o sea, tienes razón de enfurecerte por algo que tú no hiciste. Y mire lo que le dice Jonás, claro que la tengo. Le respondió, me muero de rabia. Y entonces uno dice, terrible, pero es que esto lo hemos vivido usted y yo. ¿Cuándo qué? Cuando digo, ¿por qué a mí? Cuando sigo dando vueltas en esas preguntas sin respuestas. ¿Por qué me pasa? Porque Dios lo permite. Si Él es poderoso, ¿por qué no lo evita? Salvaste y sanaste a tantos, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Sí se acuerdan? Como le dijeron al Señor Jesús. Así que la manera que yo tengo es culpando a Dios. Y es diciéndole,
Tú eres el responsable, de manera abierta o de manera encubierta. ¿Sabe cuál es el antídoto para yo no enojarme con Dios? Es el hecho de yo enfocarme en sus atributos. ¿Sabe cuál es la manera de no enojarme con Dios? Enfocarme en sus atributos. Es misericordioso, compasivo, amoroso, bondadoso, perdonador, es fiel. ¿Será que en un momento de decepción que me lleva a la ira y que si sigo nadando en eso, entro a un estado de enojo, yo pienso en que Dios es bueno? ¿Yo pienso en que Dios es fiel? ¿Yo pienso en que Dios es bondadoso? No, yo voy a estar pensando es en cómo me siento yo. Y en lo que no me dieron, o en lo que me quitaron, o en lo que me hicieron sentir de esa manera. Pero no nos acordamos de enfocarnos en Él. Porque seguimos dando vuelta en nosotros mismos. Así que aquí tenemos que tener la perspectiva correcta. Y me parecía muy lindo este ejemplo que vamos a ver más adelante, y es el hecho de ¿en dónde está mi enfoque? ¿En dónde están mis ojos? Yo tengo que aprender a que Dios no se le escapa nada, de que Dios no pierde el control, de que yo no me tengo que hacer cargo de lo que Dios no pudo hacer. Pero eso en el día a día no lo tenemos en cuenta, pero ese es nuestro ejercicio. Tenemos que entender que en medio de la aflicción Él no nos abandona, sino que Él actúa. A veces actúa de una. ¿Sí les ha pasado? Otras veces se demora un poquito. Y otras, hasta el momento todavía seguimos esperando, ¿cierto? Que Él actúe. Pero Él siempre llega a tiempo. Mire, algo que tenemos que tener claro es que Él no nos abandona. Aprendámonos esto, Él no nos abandona. Isaías capítulo 49 versículo 15 dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Hoy día vemos que una madre sí puede hacer eso, ¿cierto? Hace poquito la noticia de una chica en un edificio que la captaron entrando como al chute de basuras y dejando a su recién nacida. Y uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Sí? Mira lo que el Señor dice, puede, y si aún yo nunca te voy a olvidar. ¿Cómo empezaba el Salmo 13? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Y aquí es cuando nosotros tenemos que entender lo que Dios ha permitido que conozcamos en su palabra, ¿sí? Porque entonces decimos, vea, si David lo dice es porque Dios se olvida de nosotros. No, eso era lo que David estaba sintiendo. Pero no es cierto, no es real. Dios no se olvida de nosotros. Y vamos a Juan, capítulo 14, ¿está conmigo? Juan capítulo 14, versículo 26 al 27. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Quién me da paz? El Espíritu Santo. A veces solamente nos quedamos de, el Señor me da paz, pero ¿quién es esa paz? Por eso está diciendo, no se la doy como el mundo se la da. Y el mundo como le dice, vea, vénguese. Y verá que siente un fresquito, la paz. Dígales de por dónde sale el sol y por dónde se esconde y verá que lo deja, vea, la paz. Pero aquí la palabra me está diciendo, cuando yo me vaya, va a venir el Consolador. Va a venir el que les va a recordar. Va a venir el que les va a dar paz en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque es que hay carnita. Y si me corto, todavía sale sangre y me duele. Así que yo solito no puedo. Yo solito no puedo. ¿Está conmigo? ¿Nos vamos a seguir enojando con Dios?
Ahí mismo uno dice, no, y uno sale de aquí y pasa algo y perdimos el examen. Porque a veces somos muy prontos para hablar y hay que pensar y analizar y entender lo que está sucediendo. Regresemos al Salmo 13. Y David sigue, o sea, imagíneselo. O sea, está pero vuelto nada. ¿Sí? Entonces ya le dijo a Dios, te olvidaste de mí, no me quisiste, pero entonces viene el segundo problema o la segunda preocupación. ¿Y es con quién? Conmigo mismo. Y entonces el versículo 2 parte A dice, la primera pregunta, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Y es que usted no se imagina lo que se siente estar deprimido. Es que usted no se imagina lo que yo estoy experimentando. Es que es horrible. La ansiedad me come. ¿Sí lo hemos experimentado o no? Que no nos soportamos ni a nosotros mismos, que uno no sabe qué es lo que pasa. Y entonces, a pesar de que estamos así, buscamos consejo en nosotros mismos. ¿Cómo así? Pues cuando me pongo a pensar y darle vuelta y cómo hago y cómo resuelvo, porque yo necesito tener el control de las cosas. Porque yo necesito resolver. ¿Por qué? Porque es que Dios no lo ha hecho. Porque Dios se está demorando. Y entonces de algo así nos vamos grande. Mire, esto es como, haciendo la analogía, que usted tenga un dolor muy fuerte. Piensa en el dolor más grande que le ha dado y que le den una pastilla para ese dolor. La pastilla se espera que quite el dolor, ¿cierto que sí? ¿Cómo se toma o cómo se ingiere una pastilla? Con agua, ¿cierto? Muchos se la ponen como hasta el fondo para no sentir el amarguito y agua. Mire, tener el control de la situación y empezar a lidiar conmigo mismo es que usted tenga un dolor bien fuerte. Le den la pastilla y usted la empiece a masticar. Algunos hicieron caras chéveres, así mismo. Amargo. No, maluco. Si a veces cuando uno se la toma y no se va y se empieza a diluir y no siente el amarguito, ahora imagínese masticarla. Pues eso es. Cuando yo quiero tener el control de las cosas, cuando yo digo, Dios no pudo, entonces lo voy a hacer yo. Me voy a encargar yo. ¿Y qué? Hay amargura. Y entonces hago lo que creo que debo hacer, pero no me siento libre, pero me sigo sintiendo cargado, pero creo que las cosas no van a mejorar y sigo considerando mi dolor para tomar decisiones. Y empiezo a recordar, es que me hizo, es que me dijo, es que me trató. Y eso es buscar consejo en el propio dolor. Porque ese dolor y esa frustración lo único que va a hacer es que sigamos tomando decisiones equivocadas. ¿Sí va conmigo? Primero le dije a Dios, terrible, ¿esto por qué pasa? ¿Directo o indirectamente? Y luego la cojo conmigo mismo. Y luego creo que soy yo el que debo resolver, pero al mismo tiempo me hastío de lo que estoy viviendo y de cómo me estoy sintiendo. Proverbios, capítulo 3, versículos 7 al 8. 7 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye ¿de qué? Del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Y dónde está el mal? ¿Por qué dice y huye del mal? Acá. Y es que a veces estamos todo el tiempo con nuestros ojos en el otro porque creo que el otro es el malo, que el otro es el enemigo. Pero espere, es que Santiago me dice, hey, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? No es de sus propios cochinos deseos. Esa es mi interpretación. O sea, de la concupiscencia, o sea, lo que hay en nosotros. Y lo que dice la palabra es, hey, teme al Señor y huya. Y temer al Señor es, yo voy a hacer a lo que Dios le agrada, no lo que yo creo que debería ser. Por eso la palabra dice, sométanse a Dios. Es decir, humíllense, teman a Dios, hagan lo que a Dios le agrada, resistan
al diablo y él huirá de ustedes. Pero a veces nos creemos una cosa que yo voy con toda y me la enfrento. Porque si yo no lo hago, ¿quién? Si yo no digo las cosas como deben ser, ¿quién lo va a hacer? Así que es claro que experimentamos emociones, ¿cierto? Chévere experimentar alegría, pero cuando uno experimenta ira o tristeza, a veces es desagradable. Pero ahí está, ¿cierto? Pero ¿sabe cuál es el punto? Que cuando experimentamos esa emoción, necesitamos saber si estamos pecando o no. Entonces, ¿cómo diferencio cuando experimento una emoción si estoy pecando o no? Específicamente la ira. ¿Pasiva o abierta? Muy conocido este texto y es Efesios capítulo 4. Versículos 26-27 dice, si se enojan, ¿qué más? No pequen. O sea que usted y yo nos podemos enojar. Pues claro, así no queramos nos enojamos, ¿cierto? Pero ahí dice, no pequen. No dejen que el sol se ponga aún estando enojados, es decir, que sea un estado prolongado. Ni den cabida al diablo. Mire, aquí es muy importante, porque a veces tenemos un dilema tan grande con esto ¿y hasta dónde es no pequen? O sea, le dije sus cuantas cosas, pero se lo merecía. Yo no pequé, yo fui muy sincero. ¿Sabe cómo identificamos si estamos pecando o no? Cuando esa emoción nos lleva en rebeldía hacia Dios. Ese no pequen es cuando vamos en rebeldía hacia Dios. Es decir, que caminamos en nuestros propios juicios y hacemos nuestra voluntad. ¿Sí me hago entender? Me enojo. Pero ¿cómo hago para saber que no voy a pecar en esa situación? Si yo no voy en rebeldía contra Dios, está bien. Es decir, si la decisión que yo estoy tomando respecto a esa situación no va en contra de Dios y su palabra, vamos bien. Pero si va en contra, perdimos. ¿Sí me hago entender? El punto es que yo no puedo ir en rebeldía con el Señor. Cuando ya hay amargura y resentimiento en mi vida, ¿usted qué cree? ¿Que estamos en rebeldía o no? Claro. Y las excusas son, es que usted no sabe qué fue, es que es muy grande. ¿Y al Señor no lo mataron? ¿Qué más grande que eso puede haber? En Semana Santa, el viernes, ¿cómo se le dice? ¿Viernes? ¿Y por qué no se le dice viernes horrible? Si fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ahí Él llevó todos los pecados en la cruz. Y a raíz de ese momento fue que usted y yo tuvimos la oportunidad de recibir salvación. Así que más grande que eso, no hay. No hay ofensa más grande que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por su propio pueblo. Así que nunca vamos a encontrar algo más grande que eso. Y todo lo que ocurra en su vida y en la mía, si llegó, es porque el Señor nos va a ayudar a pasarlo. Y porque a Dios no se le escapó o porque Dios está mirando ajedrez con usted y conmigo. No, no se trata de eso. Y sabe una cosa, cuando nosotros no queremos entender eso y nos seguimos ahí revolcando en ese dolor, en esa acusación, entonces volvemos al primer punto y se vuelve una espiral. Y ahí es cuando decimos, es que no soy capaz, es que no puedo soltarlo. Ayer recibía una mala noticia en donde me decían, estoy hospitalizado. ¿Por qué? Es que me ha dado muy duro y no puedo soltarlo. Ya, o sea, no pasó nada, no es una enfermedad física como tal, sencillamente está aquí y no puedo soltarlo. Y eso me llevó a colapsar completamente. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 12.
versículo 17-21 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer otra vez por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Ay, pero y es que a veces leemos unas partes de la Biblia y otras como que decimos, espere. ¿Cómo así que dale de comer? Dale de beber. Esa parte cuesta. Difícil. Pero entonces a veces como que nos vamos más allá de ser literales y entonces listo, pégueme, maltráteme, haga lo que usted quiera. No, espérese, que la palabra no me está diciendo eso, ¿sí? Miren lo que dice las escrituras, no paguen mal por mal. Otra vez nos dice al final, hey, venzan el mal con el bien, ¿sí? Pero miren lo que dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. Y si es posible y cuanto dependa de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre va a depender de usted y de mí. Hay que poner un límite. Porque no depende ya de usted. Porque entonces no puedo irme al otro extremo. Y ahí la amargura va a seguir creciendo. Y Dios, ¿por qué permites esto? Y otra vez regresamos al principio. Y vamos al segundo. Lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy experimentando. No te dejes vencer por el mal. ¿Cuál mal? Es que ese diablo cochino sí me coge. ¿Cuál mal? Primeramente, el que está internamente. Es decir, ¿qué? El pecado que hay en mí. Es que eso es lo primero que está. A veces siempre acusamos a los otros o acusamos al diablo de lo que nos pasa. No, espere, y la capacidad de decisión que usted y yo tenemos, ¿dónde queda? Que a veces está bien sucia y bien contaminada, ¿dónde queda? Y eso lo tenemos que tener muy, muy presente. Así que aquí lo mejor es aceptar la situación en el Señor, poner límites, perdonar y soltar. Porque si no, yo voy a estar muy perjudicado en esa situación como tal. Y tenemos un claro ejemplo. Y muy fuerte. Vea, yo creo que aquí nadie ha vivido lo que vio este personaje, que lo conocemos también mucho. Génesis, capítulo 45, versículo 5. ¿Se acuerdan de José? Con esos hermanos, yo ya estoy listo para que enemigos, ¿cierto? Pero cuando ellos ya se encuentran con José en Egipto, dice José a sus hermanitos. ¿Sí se acuerdan? Los hermanitos que tenía José. Si usted no se acuerda, lea Génesis, ¿sí? Porque eso es una novela, ¿sí? O sea, eso le ganó a las turcas, ¿sí? Eso es una cosa increíble. Pero ahora le dice José a sus hermanos, por favor, miren lo que le dice José. No se aflijan más. O sea, los hermanos estaban muertos del susto. O sea, es que usted se imagina lo que ellos tuvieron que haber vivido cuando se dieron cuenta de que frente a quién estaban parados. Y José le dice, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. O sea, eso es hasta chistoso, como que tranquilo, o sea, me vendieron, me hicieron de todo, pero ya, no más suelten, relájense, ¿sí? Es muy, muy complejo lo que él le está diciendo a sus hermanos. La pregunta es, ¿nosotros somos capaces de hacer eso? ¿Nosotros somos capaces de hablar igual que José? Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. La sacó del estadio. O sea, ¿a quién se le ocurre en la inmunda decir, Dios tiene un propósito con él? No, eso lo pensamos como a los meses, cuando yo todo se calmó y me dice, ay, sí, el Señor tenía un propósito. Pero en medio de la situación, es muy complejo. Eso es muy difícil. O sea, yo me imagino lo que vivió el pelado, ¿sí? Ser vendido en la cárcel, acusado, acosado. O sea, complejo. Pero al final de Génesis, adelante hay un poquito, en el capítulo 50, los termina de rematar.
Y en el versículo 19, ellos le dicen, aquí están tus esclavos. No le dicen ni siquiera tus hermanos. Ellos le dicen, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Como quien dice, usted tiene las de ganar, haga con nosotros lo que quiera. Y José le dice, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Pensaron y lo hicieron. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Y entonces dejo de lidiar con mi dolor, dejo de lidiar con la culpa, dejo de estar pensando cómo le hago sentir lo que yo siento, dejo de estar culpando a Dios y empiezo a verlo desde la perspectiva del Señor. Y eso no se logra así, créame que no, es complejo. Porque muchas veces no entendemos lo que está pasando, ¿cierto? Muchas veces uno dice, es que por más que le meto Biblia, eso como que no cuaja. Eso como que es muy complicado. Como que es muy difícil. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Y dónde está nuestro consuelo? En lo que nos dice Romanos. Si yo amo a Dios, y amar es conocerle y obedecerle, entonces todo lo que ocurra, ¿qué va a pasar? Va a ser para bien en mi vida. Todo, no hay exclusión, incluso la muerte. Todo va a obrar para bien. ¿Cuál es el punto? Que yo haga la voluntad del Padre. Que yo haga lo que Dios ha dicho que debo hacer. ¿Tengo que perdonar a alguien? ¿Tengo que pedirle perdón a alguien? ¿Tengo que tomar la decisión de soltar a alguien? Ahorita que llegué a la casa tengo que volver a poner el agua porque lo quité para que no me bañara. No sabes, y hay unas mentes creativas, oiga. O sea, me consta. Lo he escuchado. ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que hacer para soltar? Porque ese es nuestro tercer problema o preocupación con los demás. Cuando yo creo que yo lo voy a resolver. Recuerde que todo parte de entender que si yo obro mal es porque hay una naturaleza pecaminosa que me está inclinando a eso. Y necesito vencer el mal con el bien. ¿Con cuál bien? ¿El que hay en mí? La palabra dice que no hay justo ni aun uno. ¿Con qué bien? ¿Con qué paz? Con el Espíritu Santo en mi vida. Yo les voy a dejar el Consolador. Ay, porque yo sé que ustedes son tremendos. O sea, yo me voy, pero no se van a quedar solos. Él les va a enseñar, les va a recordar y les va a redarguir, los va a iluminar, pero pues tenemos que tener conexión, tenemos que tener relación, o si no, va a ser imposible hacerlo. Hay consecuencias de nuestros actos, ¿cierto que sí? Para bien o para mal. Pero aún en la dificultad, yo tengo que aprender a adorar y a orar. ¿Sí? Sí. Aún en la dificultad. Y un ejemplo de eso es con quién empezamos. ¿Con qué personaje empezamos? David. Con David. Mire, David, ya le hemos dicho mucho, qué pecado. O sea, David fue un pecador, pero apenas. ¿Sí? O sea, listo. Y uno de sus famosos pecados plasmados en las Escrituras es adulterio. ¿Y qué? Y asesinato. Ahí junticos, apenas. ¿Sí? O sea, estamos listos. Y uno dice, terrible. ¿Sí? Y hubo una consecuencia de sus actos. Capítulo 12 de Segunda de Samuel, y ya estamos terminando, versículo 19. Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Y párame ahí. ¿Qué estaba haciendo David antes? El profeta Natán le dice en el versículo 14,
del mismo capítulo. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y uno dice, qué injusto. ¿Y el niño por qué va a pagar? Consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? Y en el versículo 16 dice, David se puso, yo les estoy leyendo de acá directamente, David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirada en el suelo. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Estoy en una situación, voy a orar, voy a ayunar, y uno espera que ¿qué? Que se resuelva la situación, ¿cierto? Uno espera que todo esté bien y pues David también estaba esperando a que el niño ¿qué? Ya empezara a brincar, a comer, a hacer algo, ¿cierto? Pero entonces él escuchó y él dijo, aquí fue diferente. ¿Ha muerto el niño? Versículo 19. Y le dicen, sí, ya ha muerto. Le respondieron. Mire lo que hace David. Versículo 20. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos. ¿Y qué? Y comió. Es que se le murió el hijo. Y hizo todo lo contrario a lo que normalmente usted y yo haríamos. Que es, no me quiero bañar, no quiero comer, me quedo encerrado, peleo con todo el mundo, acuso a Dios, culpo a Dios, hablo lo peor de mí. Pero lo que hizo David fue, ok, ya, el Señor me perdonó. Así que me paro y adoro. ¡Qué responsabilidad tan grande! ¿Soy capaz de adorar en medio de esa situación? ¿Y se acuerda que yo les dije que en el Salmo 13 había una transición? Y es David primero acusando a Dios, teniendo líos consigo mismo, con la gente, porque en el versículo, en el 2, en la parte B, él dice, ¿hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? ¿Sí? ¿Hasta cuándo esta gente? ¿Hasta cuándo me lo voy a tener que aguantar? Es que me está haciendo la vida de cuadritos. Pero en el versículo 3, yo creo que no está en pantalla, del Salmo 13 dice, léalo conmigo en su Biblia, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Otra traducción es, dame entendimiento, quiero entender qué es lo que está pasando. Así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Ya David estaba volviendo en sí. Y ya David estaba diciendo, no, venga que yo creo que estoy como mal. Muéstreme qué es. Y de esa queja y de esa culpa tan tenaz, pasa al versículo 5 donde dice, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmo al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Y ahí David se acordó de lo bueno que le había hecho Dios. ¿Se había resuelto la situación? Tal vez no. Pero hizo esa transición, cambió de un estado y pasó a otro, cambió un estado de preocupación, de queja, de culpabilidad a uno de confianza, en donde, no tengo ni idea, pero yo no estoy, confío. Yo sé que va a pasar para bien, porque usted ha obrado para bien en mi vida. Y ojo, tal vez no va a ser como yo lo estoy esperando, pero créame, como llegue, esa es la forma que usted y yo necesitamos. Cuando estamos caminando en la voluntad del Señor. Esto no es una cuestión mística, esto no es una cuestión de cuánto tengo que orar y ayunar para que Dios me responda. No, esto es una cuestión de confiar y de acordarme de lo bueno que ha sido Dios conmigo. Y yo creo que usted lo ha experimentado en cosas sencillas, no simples, en cosas sencillas, pero también en cosas grandes, donde usted dice, wow, el Señor la sacó del estadio. La sacó del estadio. Es muy maluco cuando uno tiene mucho calor y está en una situación que requiere de esfuerzo físico, ¿cierto? Porque el calor no ayuda. El calor lo fatiga más a uno, ¿cierto que sí? O sea, uno lo haría normal, pero el calor hace que se haga mucho más difícil todo. ¿Cierto que sí? Yo les voy a contar un milagro.
que tiene que ver con el calor. A mí me aterra el calor, usted no sabe lo que yo estoy sintiendo en este momento. Mucho calor. Y yo vengo de una tierra caliente, pero el calor y yo no pegamos, para nada. Mi cuerpo responde feo al calor. Y en la casa donde estamos viviendo, a mí me encanta donde estamos viviendo, me encanta. Pero hay una sola cosa que no me gusta. ¿Adivine qué es? El calor. Y todo el sol en su esplendor mira por un lado y luego se pasa para el otro. O sea, no hay. Y yo decía, Dios mío bendito. Cuando fuimos a verlo, como que no había verano, o sea, está fresquita. Y nos pasamos y salió en todo su esplendor. Y cuando ellos estaban estudiando y trabajando y yo ahí sola cocinando, ¿usted sabe qué es cocinar con calor? O sea, yo me le quito el sombrero a los que trabajan en el restaurante frente a una cocina, eso es una cosa miedosa, ¿no? Difícil. Y yo decía, y yo, gracias Señor, gracias Señor. No, un día dije, uy, no más, está horrible. Y yo le dije, Señor, por favor, pon una sombra sobre esta casa. No voy a pedir por los otros porque yo no sé si a los otros les gusta el calor, entonces voy a pedir solamente por mí. Por favor, pon una sombra sobre esta casa. En serio, o sea, es que no hay un momento. Después de las 5 de la tarde. Y después de las 5 queda el calor. ¿Sí? Y yo me acuerdo que ahí en la cocina yo me paré y yo le dije, Señor, por favor, pon una sombra sobre esta casa. Y trae viento. Mire, la vista que tenemos es de puros árboles, los que ya conocen. Y es una vista muy bonita. Oiga, pero vente ahí, da la curva, no entra. Y yo, por favor. Y yo le oré. Y era mediodía. O sea, el sol estaba ahí. Y seguí. Y créame, se me olvidó. Cuando yo paré y yo dije, no está haciendo calor. Y fui. Y todo se veía fresquito. Y yo dije, ¡oh! Dios me respondió. O sea, sí. O sea, yo dije, Dios mío. Y yo me asomaba y yo miraba. O sea, cuál incrédula. Así que uno dice, ¡oh! Mire, es una bobada. Pero yo dije, Dios mío. ¿Y ahí ha vuelto a hacer calor así horrible? No. Y yo no le estoy hablando de ayer. Yo le estoy hablando ya de semanas. Entonces yo dije, el Señor me respondió. O sea, estamos listos para lidiar con el calor. Uy, pero no. Señor, por favor, usted conoce hasta dónde. Y yo vi eso y yo dije, wow, si tú puedes hacer esto, porque tú tienes control sobre la naturaleza, tú puedes hacer lo que sea. Así que tú no tienes la culpa de nada. No nos enojemos más con Dios. No reneguemos más. No nos quejemos más. Porque eso va en contra de nuestra relación con el Señor. Sí, hay situaciones muy duras, pero muchachos, en serio, cuando yo creo y confío en que Dios tiene el control de todo, pasan cosas maravillosas. Como un muchachito esclavo pasó a ser el segundo más importante de Egipto. Ese tipo de cosas pasan. Y puedo soportar incluso la muerte. Y entender que te dieron un diagnóstico complicado no es culpa del Señor. Que te abandonaron no es culpa del Señor. Que la situación económica se vino al piso no es culpa del Señor. Que tuve un accidente no es culpa de Dios. Que me siento solo no es culpa del Señor. No nos enojemos más con Dios. Que mis hijos no quieren reconocer que tú eres el Señor, no es culpa de Él. Hagamos lo que nos corresponde. Adoremos, oremos, hagamos, cumplamos nuestra responsabilidad, pero por sobre todas las cosas, adoremos al Señor. Y que así como dijo David, tú me has hecho bien. Hagamos ese ejercicio todo el tiempo, siempre. Cuando usted vea que la queja está llegando a su corazón, que usted quiere irse en contra, pare un momento y recuerde qué ha hecho Dios en su vida. El solo hecho de haber muerto por usted y por mí. Y mi hija dijo,
¿por qué los niños se enojan con el Creador? ¿Por qué usted y yo nos enojamos con el Creador? Y ahorita yo alcancé a escuchar que dijeron, ¿y por qué niños? Porque la palabra dice, no le impidan a los niños que vengan a mí. ¿Sabe por qué? Porque el niño es espontáneo. Porque el niño no tiene filtro. Porque el niño dice cómo está, cómo se siente. Pero cuando nos hacemos adultos, reprimimos, guardamos, enmascaramos, disfrazamos. Caminamos en nuestra propia sabiduría. Y eso es lo que impide que nos acerquemos confiadamente al Señor. Porque nuestra propia sabiduría nos dice, resuélvalo, mire a ver cómo hace. Y el Señor está esperando a que vayamos a Él confiadamente. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Ay, Señor. Tú eres bueno, Jesús. ¿Qué podemos decirte, Señor? Tú nos has hecho bien. Porque de tal manera amaste, Señor. De tal manera que ninguno de nosotros, ni nadie puede igualarlo, Jesús. De tal manera, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a recordar, Señor, diariamente ese acto de amor tan grande, tan sublime, tan perfecto que tuvo el Padre con nosotros al enviar a su Hijo. Señor, te pedimos perdón, así como lo reconoció Job y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, te pedimos perdón por haber considerado, así sea una vez, que tú fuiste el culpable de esa pérdida, que tú fuiste el responsable de ese abandono, que tú fuiste negligente y no supliste cuando necesitaba, que tú fuiste cruel cuando permitiste que me hicieran daño. Te pedimos perdón, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres un Padre amoroso, porque tú eres justo, Señor. Te pedimos perdón, Espíritu Santo de Dios, y recibimos tu perdón, Señor. Porque si estamos en ti, en Cristo, no hay más condenación en nuestra vida. Porque si hemos creído y confesado que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el único Señor y Salvador, no hay más condenación en nuestra vida. Hemos recibido libertad. Somos hijos de luz, somos hijos libres y no tenemos que cargar más con culpa y condenación si estamos caminando, Señor, en tu voluntad, que es buena, que es perfecta y que es agradable, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Porque no se trata de que te hayamos amado primero, sino que tú lo hiciste. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por hacernos parte de tu familia, Jesús. Tú eres bueno, Señor Jesús. Tú eres todopoderoso, Padre. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Y te pido especialmente, Señor, por aquellas personas que en este momento están experimentando algún tipo de prueba, Señor. Por aquellas en donde su cuerpo se ha quebrantado, Señor, se ha afligido a causa de sus propias decisiones y de las decisiones de otros, Señor. Te pido que sea tu misericordia y tu mano bondadosa sobre ellas en este momento, Espíritu Santo de Dios. Te pido, Señor, dales libertad, que puedan entender, Señor, que la libertad la tienen en ti, Jesús, no en un hombre ni en una mujer, que tú eres el único que puedes suplir
vida conforme a tus riquezas, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, por todo corazón endurecido, Señor, te pido que seas, Señor, dando entendimiento, Jesús, y que toda raíz de amargura, Jesús, de resentimiento, ahora mismo se rompa en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y que podamos experimentar la verdadera libertad que es en ti, Señor. Que podamos entender que todo se trata de ti, Señor, y no de nosotros. Y que, como dijo David, te adoraré, Señor, porque me has hecho bien. Porque recuerdo tus misericordias y tus bondades, Jesús. Y si tal vez, Señor, y lo más seguro es que nos estamos preparando para la próxima situación difícil, entender que tú estás con nosotros, Jesús. Entender que tú nos llevas de tu mano, que estamos seguros y confiados en ti, Padre Santo. Si tal vez no me soltaré, seguro estoy de ser fiel, no me moveré, mis ojos pondré en tu corazón. soy sostenido por la verdad de tu palabra. Tú nunca cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y en ti estoy confiado, en ti estoy seguro. El mejor lugar para estar es en tus brazos. El mejor lugar, el mejor seguro que tengo eres tú, castillo, mi libertador, mi alto refugio, mi Dios en quien confiaré. Tú, mi Señor. Y aunque se levanten las olas, aunque se levante la tempestad y la tormenta, yo sé en quién he creído. Estoy confiado y seguro, Señor. Tú tienes siempre el control. En Cristo Jesús te damos honor y te damos gloria, Señor. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Un abrazo para toda su iglesia y una feliz tarde. Bendiciones.